Bien dicen que madre solo hay una, y todos y cada uno de los que tenemos los pies en la tierra y más de 2 centímetros de frente, sabemos el gran sacrificio que han hecho nuestras madres por todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y es decir, que no solamente les debemos la vida, sino también toda nuestra educación y nuestros triunfos, así como nuestras virtudes. Este relato trata sobre una madre que prefirió estar lejos de su hija para poder que ésta tuviese una mejor vida, tanto en lo económico como en lo social. Esta es la historia de Laura, quien hace algunos años trabajó como cocinera de una familia pudiente de la Ciudad de México. Iniciaba sus labores a tempranas horas, que entre otras eran atender a sus patrones en cuanto a desayunos, comidas y cenas a las horas indicadas. Todo parecía estar bien. Tenía un buen sueldo que éste le ayudaba a mantener a su hija estudiando. Sin embargo, por cosas del destino, la desgracia llegó a la familia. El esposo y el hijo de la señora fueron secuestrados y asesinados de una manera horrible a manos de la delincuencia organizada que azotó durante aquella época. La señora entró en una depresión muy fuerte y empezó a desarrollar un odio hacia las personas. Ya no tenía ese carácter amable. De ser una mujer supereducada, pasó a convertirse en un ser mezquino, desconfiada y déspota, con todos. Sus familiares no la soportaron y se fueron de la casa. Solamente el chofer, el jardinero y Laura se quedaron. El contacto con la señora ya era muy poco. Tenían hospedaje en la casa, ya que todos procedían de comunidades rurales y no podían dejar el trabajo por necesidad. Tiempo después, entre su círculo de amistades ricas, consiguió la ayuda de una jovencita que venía del campo, quien tenía solamente la edad de 16 años. Esta se llamaba Marcela, una niña muy humilde y con un corazón de oro. Ella nunca se imaginó el infierno que pasaría al ser contratada por la señora. Debido a su poca edad, era una persona inexperta en las labores del hogar. Se equivocaba continuamente o en ocasiones se le olvidaba hacer alguna tarea. Eso ocasionaba que la señora se enfureciera y tratara muy mal a la joven. El tono de sus mandatos iba subiendo de intensidad y cada vez imponía castigos más crueles y humillantes, y aún sin equivocarse. Ellos no podían hacer nada al respecto, ya que tenían muchas deudas con la señora y los tenía en sus manos. Pero les llenaba de coraje cada vez que la señora atormentaba a Marcela. Le hacía limpiar 2 veces la casa, le tiraba el agua sucia en el piso, le hablaba con insultos y lo peor, la golpeaba hasta cansarse. Una ocasión le cortó el pelo, su larga cabellera prácticamente se la arrancó y lo peor, le prendió fuego. La dejó fatal. Le aventaba cosas calientes y la encerraba en un cuarto muy pequeño en donde el jardinero guardaba sus herramientas. Le daba de comer desperdicios y otras tantas atrocidades más que no se pueden describir. Ellos fueron muy cobardes, pero en una ocasión quisieron defender a la joven y se ganaron insultos y amenazas con meterlos a la cárcel por robo y otras tantas cosas falsas. Ellos tenían miedo de la señora, ya que sabían que tenía el poder de hacerlo. Era imposible salir de aquel infierno. Cierto día, la joven, ya cansada de los malos tratos, intentó vengarse de la señora de la manera más tonta. Al llevarle comida en una charola, la dejó caer delante de sus amistades, las cuales eran igual de frívolas y déspotas. La insultó, la humilló delante de todos y la mandó a su cuarto. En cuanto terminó la reunión con sus arpías amigas, presa de la ira, arremetió en contra de Marcela. La azotó hasta que se cansó. Sus gritos se escuchaban por toda la casa, y ellos, en un intento por calmar a la señora, fueron para detener aquel tormento sin éxito. Los amenazó con hacerles lo mismo. No podían hacer nada. El jardinero, quien ya era un señor mayor y amargado, le preocupaba poco lo que sucediera en la casa
Y la verdad es que Laura era cobarde. Temía por lo que pudiera hacerle la señora a ella y a su hija que tenía estudiando. Así que optó por callarse y quien lo pagó caro fue la jovencita Marcela. La señora le quemó las manos con aceite y la dejó totalmente destrozada. Al día siguiente, Marce no pudo levantarse. Lo grave de sus heridas la tenían en la cama. Su frágil cuerpo no pudo resistir los golpes y torturas y enfermó. La señora, al ver la magnitud de las heridas, optó por dejarla ir. La sacó de la casa y la dejó en la central camionera y se olvidó del asunto. Enseguida comenzó a buscar otra muchacha. Los días pasaron, no teniéndose noticias de Marce. Al parecer se había ido a su pueblo, según dijo una amiga que trabajaba en otra casa que conocía a sus familiares. Laura le contó todo lo que había sucedido con ella, como una forma de liberar la culpa que sentía al no haber podido ayudarla, y pensó que ella puso al tanto a la madre de la muchacha, ya que también eran del mismo sitio de donde vivía la familia de Marce. Con el tiempo la señora llevó con otra sirvienta, Rosaura. Esta no era tan joven, era como de la edad de Laura. Su aspecto denotaba seguridad y algo de soberbia, pero sabía trabajar, sabía cumplir con los caprichos de la señora a la perfección y con el tiempo se ganó la confianza, y así que la comenzó a llevar a todos lados. Esta chica era muy buena con los demás, los trataba muy bien y les contó que venía de Veracruz. Entre Laura y Rosaura se empezó a fraguar una confianza y poco a poco le contó la trágica noticia de la familia, los cambios de la señora y todo el horror que vivió Marce, su antecesora. Así que Rosaura simplemente dijo: ya estoy enterada, pero no quiero problemas, tú apóyame en todo y nos irá bien. Las cosas continuaban mejorando. Sin embargo, Laura empezó a notar que Rosaura tenía costumbres muy extrañas. Por las noches salía al patio y prendía veladoras para hacer oraciones a escondidas de la señora, siempre que llegaba del mercado con cosas muy raras que metía a su cuarto. Y una vez, Laura pudo ver que dentro de su cuarto tenía un altar con la Santa Muerte y otros ídolos que nunca había visto. Cuando la señora no estaba, se ponía a ahumar algo dentro de la casa. Laura, un poco alterada por aquella situación, le preguntó nerviosa por qué hacía todo eso, que si se enteraba la señora, las podría correr y les podría ir muy mal. Y la respuesta que le dio Rosaura a Laura la dejó helada. Sé que esta señora es mala y por eso voy a cobrar unas deudas que tiene conmigo. Tú no digas nada. Laura se quedó callada. Ella, sin saber qué decir, la dejó hacer lo suyo. Al jardinero no le importaba y creo que a Laura en ese momento la seguridad de la señora dejó de importarle. Los días pasaron y la señora comenzó a enfermar continuamente. Iba al médico y regresaba con una bolsa llena de medicamentos. Su salud parecía no mejorar, ya que cada vez iba más seguido el doctor, e incluso una noche tuvo que ser llevada para atenderla de urgencia. Rosaura le contaba muy poco acerca de los padecimientos de la señora, pero decía que estaba pagando por todo lo mal que había hecho. Al escucharla, Laura no pudo evitar sentir un escalofrío, pero dentro de su ser, y que Dios la perdone, se sentía a gusto al escuchar eso. La salud de la señora no mejoró y su estado empeoraba cada vez más. Los males que tenía no se sabía muy bien qué eran. El chofer le contó que en una de las idas al hospital tuvo que entrar con ella y escuchó que según los estudios que le habían hecho, todo estaba bien, pero claramente no era así. En ese entonces, tanto el jardinero como el chofer fueron despedidos y llegó a vivir a la casa una aparente familiar de la señora, quien era enfermera. Rosaura se encargaba del aseo y la atención de la enferma, aunque Laura intuía que el estado en el que se encontraba era ya obra de Rosaura. Cierta tarde que todos salieron al hospital, la curiosidad llevó a Laura a la habitación de Rosaura, la cual tenía bajo llave, pero guardaba un juego de todas las llaves de la casa.
Al abrir, un olor a hierbas y cera quemada la inundó dentro del cuarto. Todo estaba completamente oscuro. Tenía muchas veladoras así como hierbas por donde quiera. Lo más extraño de todo es que el altar, que ocupaba un gran espacio, aparte de las veladoras, habían vasos con líquidos, sahumerios, la foto de la señora, un muñeco hecho de tela, cabellos y varios símbolos de la muerte y el diablo. Todo aquello le impactó tremendamente. Ahí pudo comprobar que Rosaura estaba haciéndole brujería a la señora y la tenía enferma, pero no entendía cuál era la razón. Fue un horror. Comenzó a notar que la señora, cada vez que regresaba del hospital, llegaba arrastrándose del dolor y con vendajes en cara y brazos. Todos los días le curaban ciertas heridas que nunca supieron cómo se le hicieron, pero se enteró que tenía una fuerte infección en la piel que le causaba que se le cayera a pedazos. Ella pudo comprobar con sus propios ojos el estado en que se encontraba. Una tarde tuvo que asistir a Rosaura y a la enfermera y cambiarle los vendajes. La pestilencia del cuarto de la señora era insoportable, apestaba a carne podrida. Cuando la enfermera le quitó el vendaje, no pudo evitar emitir un grito de horror y asco. Los brazos y pies estaban carcomidos, la piel alrededor de los pies y manos estaba negra y llena de pus. La mitad de su rostro estaba desencarnado al grado que podían verse hasta los dientes. Gritaba de dolor al entrar en contacto con el agua. La verdad, era bastante insoportable para Laura ver todo aquel sufrimiento que estaba pasando con esa rara enfermedad que le estaba pudriendo en vida. En sus últimos días tuvo que ser internada, pero no corrió con mejor suerte. Los médicos no pudieron salvarla y finalmente una tarde murió de un paro respiratorio en medio de un tremendo sufrimiento y con el cuerpo podrido. Después de su funeral, los familiares de la señora los iban a despedir, a ella y a Rosaura, la cual ya había empacado sus cosas y antes de que llegaran a decir que se fueran de ahí, ella ya había partido. La hermana de la señora ordenó quemar todas las cosas que había tenido contacto con ella, y así lo hizo antes de irse. Después de casi 20 años trabajando para la familia, le dieron su liquidación. Fue muy buena. Y también las gracias. Laura decidió ir a su pueblo donde estaban su hija y su hermana. Cuando llegó a la central camionera, se dio cuenta que Rosaura estaba ahí esperando su autobús. Estaba con su gesto despreocupado. Ella la vio y prefirieron sentarse juntas. Comenzaron a conversar. Laura tenía curiosidad de lo que le había hecho a la señora. Ella se limitó a contestar que pagó caro todo lo malo que había hecho y que ella simple y sencillamente había cobrado una deuda pendiente. Laura, intrigada, le preguntó: ¿Quién eres, Rosaura? ¿Qué te hizo la señora? Ella respondió con un tono resignado y un gesto de tristeza que nunca había visto cuando estuvieron en aquella casa. Soy la madre de Marce. Mi hija, cuando llegó al pueblo, iba muy mal. Se infectaron sus heridas y murió. Yo juré vengarme de esa maldita y lo conseguí. Ahora voy a llorar a mi hija como se debe. Rosaura subió al autobús con un rostro de tristeza y jamás se volvieron a ver. Quizá puedas pensar que la culpable de todo esto fue la patrona, que se portó bastante mal, o que fue Laura por no defender a Marce, o inclusive Rosaura al no evitar que su hija se fuese a trabajar a esa corta edad. Puedes culpar a quien tú quieras, sin embargo aquí el verdadero culpable es la pobreza, la desigualdad y la delincuencia. Cuéntame qué opinas acerca de este terrible caso en los comentarios. Si el video te gustó, por favor apóyame con tu like, suscríbete y comparte este video con quien guste de temas perturbadores, paranormales y de miedo. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.